Bienvenidos a todas y a todos al curso autogestivo sobre el Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal. Los saludamos desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Mi nombre es Juan Ernesto Méndez y soy profesor de Derechos Humanos y Derecho Internacional residente en la Facultad de Derecho de la American University en Washington, D.C. y además soy el ex relator especial de Naciones Unidas para la Tortura. En este momento expondremos sobre el tema Marco Internacional sobre la Prohibición de la Tortura y los mecanismos internacionales de derechos humanos. Empiezo por insistir en la prohibición absoluta de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta prohibición absoluta es, por supuesto, cierta también en la mayoría de las jurisdicciones de los países que integran la comunidad internacional, especialmente consagrado como derecho internacional consuetudinario y hasta como norma imperativa del derecho internacional. La prohibición absoluta de la tortura está también en los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se encuentra, por supuesto, la norma sobre prohibición absoluta de la tortura y del trato cruel, inhumano degradante en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Destaco esta prohibición absoluta porque también se incluye en el artículo 2 de la Convención contra la Tortura que las órdenes superiores no constituyen defensa cuando hay una acusación penal por el delito de tortura. En cuanto a la protección internacional de los derechos humanos, eh, quiero referirme muy brevemente a los sistemas de protección que el derecho internacional ha desarrollado, empezando por el sistema universal, como se le llama, al que actúa bajo la égida de las Naciones Unidas y fundamentalmente desde Ginebra, por comparación con los llamados sistemas regionales, que incluyen a tres continentes: el sistema europeo, el sistema africano y el que conocemos muy bien en nuestra región, el sistema interamericano de derechos humanos, que consiste en una comisión interamericana con sede en Washington y una Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Pero en el sistema universal, además, hay que distinguir dos sistemas, subsistemas, llamémosle. Uno es el sistema en base a tratados. Los países firman y ratifican tratados y algunos de esos tratados tienen también un sistema de protección, de implementación. Eh, los países están sujetos a la competencia de los comités que se establecen en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, para dar solamente un par de ejemplos. Pero también hay un sistema basado en la Carta de Naciones Unidas misma. Este segundo sistema procura ser más universal en el sentido de no depender de que los países hayan firmado y ratificado un tratado, sino de que haya una cobertura con respecto a todos los países miembros de Naciones Unidas. En cuanto a los órganos de tratado, estos comités, normalmente se llaman, tienen las funciones muy parecidas entre ellos. La primera de todas es que ese es el órgano que es el intérprete más autorizado de las normas del tratado respectivo. Así, el Comité contra la Tortura es el intérprete autorizado de la Convención contra la Tortura. Pero también son órganos de implementación y por eso tienen algunas funciones de supervisión del cumplimiento de sus respectivos tratados. Eh, También excepcionalmente, en el caso de los órganos de tratado, pueden hacer visitas a países que los inviten, por supuesto, para hacer
investigaciones sobre el terreno. Pero en el caso de los órganos de tratado, esta función es relativamente excepcional. El trabajo que hacen los órganos de tratado se hace fundamentalmente a través de comentarios generales que periódicamente publican y que expanden en la interpretación que se debe dar a algún artículo del tratado respectivo. Esos comentarios generales se hacen a través de consultas muy amplias y universales y resultan una herramienta muy importante para entender el sentido que debe dársele a ciertas normas del tratado respectivo. La segunda forma de dar cumplimiento a sus funciones que tienen los comités son los informes periódicos por países. Los tratados establecen que cada 4 o 5 años, dependiendo del tratado, el país debe comparecer ante el comité y explicar qué está haciendo para cumplir con las normas a las que se ha comprometido al firmar y ratificar el tratado. Esos informes periódicos son una audiencia pública que se acompaña también de lo que a veces se llaman informes sombra, porque los organismos de la sociedad civil del país respectivo pueden hacer su propio informe, que puede ser coincidente o contradictorio con el informe oficial que el Estado presenta al comité. Y finalmente el comité publica su propia interpretación de los progresos que han habido en el país respectivo para cumplir el tratado o lo que falta hacer o lo que está en grave deficiencia en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. La tercera forma de cumplir con su cometido es que los comités pueden recibir denuncias y tramitarlas como casos contenciosos contra el Estado. Pero esta función está limitada porque normalmente los estados tienen que dar su consentimiento a la competencia del comité respectivo y lo hacen a través de un protocolo facultativo o en algunos casos de una declaración adicional. Pero en ambos casos no es suficiente con que el país haya firmado y ratificado el tratado, sino que tiene que haber esta declaración afirmativa de consentimiento a que el comité reciba denuncias y las tramite. Para lo que nos ocupa en este curso, obviamente el más importante de los comités es el Comité contra la Tortura, al que ya me he referido, pero también existe un comité de prevención de la tortura que surge de un tratado que se llama Protocolo Optativo de la Convención contra la Tortura y que tiene su propio comité. Este comité de prevención fundamentalmente ayuda a los países a prevenir actos de tortura a través de visitas a los establecimientos penitenciarios y de detención en general y formula informes confidenciales al Estado sobre cómo mejorar las condiciones carcelarias, etc. Muy importante para nuestros estudios también es el Comité de Derechos Humanos, como se llama, porque es el más antiguo de todos, que es el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque especialmente lo que tiene que ver con las normas de debido proceso y de juicio justo, pero también de la prohibición de la tortura y de las garantías contra la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, el Comité de Derechos Humanos ha hecho algunos aportes muy importantes también. Y no dejo de mencionar que algunos comités más específicos tienen también comentarios que son útiles para nuestro curso. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité sobre Eliminación de Discriminación contra la Mujer, y uno reciente, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y uno de los más recientes de estos comités es el Comité sobre Desaparición Forzada de Personas. Todos ellos tienen aportes útiles tanto a través de comentarios como de comentarios específicos de los países en los informes periódicos, como así también en algunos casos individuales.
Y ahora me refiero a la segunda categoría de sistema de protección universal, que se dan a llamar procedimientos especiales, que, como dije, la idea de tener procedimientos especiales es ampliar la cobertura para que no se dependa exclusivamente del consentimiento de un Estado, para que Naciones Unidas pueda defender los derechos de las personas. Y en ese sentido, desde hace ya unos 30 años se han creado diversos mecanismos. Al principio bajo la Comisión de Derechos Humanos, hoy reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, y actualmente los procedimientos especiales están regenteados por el Consejo de Derechos Humanos y apoyados logística y jurídicamente por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me refiero especialmente a relatorías, que son unipersonales. Hay relatorías temáticas como la Relatoría contra la Tortura o, eh, u otras, y hay otras que son relatorías por países. Periódicamente el Consejo de Derechos Humanos, para situaciones especiales de especial gravedad, determina que existe un relator o relatora sobre los derechos humanos en general en un país determinado. Actualmente hay unas 11 países, creo, que tienen relatoría especial, y hay unos 46 o 47 relatorías temáticas, como las que mencioné antes. También hay lo que llaman grupos de trabajo, que en realidad desarrollan su tarea de la misma manera que las relatorías, pero que consisten de grupos de 5 miembros, uno por cada uno de los bloques regionales de votación en Naciones Unidas. Eh, y en este momento se está experimentando bastante, porque en el 2001 se creó un mecanismo internacional de expertos sobre igualdad racial y fuerzas de seguridad, que me parece que es muy relevante para nuestro curso también, y que tengo el honor de ser uno de los 3 miembros que han sido nombrados para este mecanismo internacional de expertos sobre igualdad racial y fuerzas de seguridad. En cuanto a la metodología de los procedimientos especiales, eh, los informes temáticos que presentan tanto los relatores como los grupos de trabajo, que se presentan más o menos 2 veces al año normalmente, una ante el Comité de Derechos Humanos y otra oportunidad ante la Asamblea General, y permiten al relator o relatora o al grupo de trabajo desarrollar temáticamente un tema de interés para el mandato respectivo. Esos informes temáticos son acompañados de una segunda metodología, que es la visita a los países y la, la visita a los países y el informe temático respectivo sobre el estado de la cuestión en el país de que se trate. Esas visitas obviamente también son por invitación, pero normalmente van acompañadas de una alta atención por parte de los medios y de la opinión pública, y la visita misma y por supuesto el informe que últimamente se publica eh, son un aporte importante para mejorar el cumplimiento del Estado respectivo con sus obligaciones. Y el tercer procedimiento es un procedimiento de casos. Eh, Cualquier persona o cualquier entidad puede presentar una denuncia contra cualquiera de los 194 miembros de Naciones Unidas para ser tratado por uno o más de los relatores y grupos de trabajo. Este es un procedimiento muy sencillo, que es un intercambio de notas simplemente, pero que resulta en una opinión que el relator o relatora o el grupo de trabajo emiten sobre si se ha violado un derecho bajo el mandato respectivo o no. Eh, Estas publicaciones pueden ser interesantes en algunos casos. Y quiero destacar que en los casos urgentes, en los que se está produciendo la violación, los relatores y los grupos de trabajo pueden eh, dirigirse a la opinión pública después de dirigirse al Estado, por supuesto,
pero en forma urgente y sin esperar el trámite prolongado que puede darse en el intercambio de notas al que me referí. Lo más importante que hay que destacar es que las decisiones y opiniones de los procedimientos especiales son siempre no vinculantes. Pueden ser más o menos influyentes, pero los estados no están formalmente, por lo menos, obligados a cumplirlas. Sin embargo, como están basados fundamentalmente en obligaciones que sí son vinculantes, si están bien fundamentados, pueden ayudar bastante a implementar las obligaciones del Estado. Y de esta manera se contribuye a lo que se llama el desarrollo progresivo de los derechos humanos, porque especialmente el Comité contra la Tortura, pero también los demás comités a los que mencioné y las relatorías temáticas también, tienen una frondosa lista de publicaciones que pueden ser útiles para interpretar las obligaciones de los estados. Por ejemplo, cuando me tocó a mí ser relator especial contra la tortura, publiqué algunos informes temáticos que tuvieron mucha repercusión. Uno sobre, por ejemplo, sobre el confinamiento solitario o el aislamiento como trato cruel, inhumano y degradante. Otro sobre principios, sobre entrevistas de investigación, que ha resultado en un documento que se llama Principios, precisamente sobre entrevistas de investigación, y que tuvo bastante apoyo de distintos órganos de Naciones Unidas. También publicamos informes sobre género y tortura, sobre detención de niños y niñas, y sobre mi sucesor en el cargo, el relator Nils Melzer, publicó uno muy importante sobre el uso excesivo de la fuerza en su relación con la tortura o el trato cruel, inhumano y degradante. De hecho, el Comité contra la Tortura tiene una observación general número 2, que es de una gran importancia, porque determina la obligación de prevenir la tortura y la amplitud que tiene esta obligación de prevención. Ha dicho el comité que estas obligaciones de prevención son indivisibles e interdependientes e interrelacionadas. Algunas de esas obligaciones de prevención están explícitas en la Convención contra la Tortura, pero lo más importante es que explícitas o implícitas, todas ellas tienen una obligación fundamental. Y además informan la forma en que deben interpretarse otras obligaciones que también surgen del tratado, porque lo que previene o evita que se produzca la tortura es, digamos, la indicación de que la obligación se está cumpliendo como se debe en derecho internacional. Al mismo tiempo, el Comité de Derechos Humanos ha emitido una observación general número 20 que reemplazó a una original más antigua, que era la observación general número 7, y, el comité dijo en esta observación general número 20 que el pacto no contiene definición alguna de los conceptos abarcados por el artículo 7, ni tampoco el comité considera necesario establecer una lista de actos prohibidos. Quiero destacar, obviamente, entre paréntesis, que la definición de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante hay que encontrarla en la Convención contra la Tortura, que ella sí define la tortura en términos universalmente reconocidos como vinculantes para los países signatarios y también para los que no hayan firmado la Convención, porque se trata de una obligación de derecho internacional consuetudinario. Y dijo también el Comité de Derechos Humanos que la prohibición enunciada en el artículo 7 del pacto se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino también a los que causan sufrimiento moral. Es más, también le podríamos llamar a esto sufrimiento psicológico. Es más, a juicio del comité, estoy citando textualmente,
La prohibición debe hacerse extensiva a los castigos corporales, incluidos los castigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida educativa o disciplinaria. A este respecto, conviene subrayar que el artículo 7 protege, en particular, a los niños, a los alumnos y a los pacientes de los establecimientos de enseñanza y de las instituciones médicas. Cierro el paréntesis, cierro las comillas. Estas obligaciones de los estados, que son las que surgen de esta prohibición absoluta de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante, se pueden clasificar. La primera obligación es la obligación de proteger a las personas contra la comisión de actos que puedan ser tortura o trato cruel, inhumano o degradante. La segunda es la obligación de prevenir, que ya en parte la hemos mencionado. La obligación de prevención es genérica, pero además es la forma de interpretar otras obligaciones que voy a mencionar a continuación. La tercera obligación muy importante es la de investigar, procesar y castigar cada acto de tortura, independientemente de que no sean parte de un ataque eh, generalizado o sistemático contra la población civil, que los convertiría a la tortura en un crimen de lesa humanidad. Aún los casos aislados de tortura imponen al Estado la obligación de investigar, procesar y castigar a los responsables. Luego viene la obligación de ofrecer reparaciones y en el caso especial de la tortura, la reparación a la reparación debe agregarse también la rehabilitación de la persona torturada. Y por rehabilitación mencionamos la rehabilitación física, si fuera necesaria, pero también la psicológica y psiquiátrica. Y también una es más amplio porque la rehabilitación tiene que ser también social, asistencial, en búsqueda de trabajo, etcétera. Luego están las medidas de no repetición, que son medidas específicamente preventivas y que la Convención menciona, por ejemplo, la educación periódica en derechos humanos y también de los integrantes de las fuerzas de seguridad, pero también la obligación de revisión periódica de las prácticas de los organismos de seguridad y de reformas institucionales que conduzcan a prevenir la tortura. Y por último, hay dos obligaciones específicas de la Convención contra la Tortura que no quiero dejar de mencionar. Una es el principio llamado de non-refoulement, es decir, la prohibición absoluta de regresar a una persona a cualquier lugar donde pueda estar en riesgo de ser sometido a tortura o a trato cruel, inhumano y degradante. Y la última es la regla de exclusión, la obligación que tienen los estados de excluir de toda acervo probatorio contra la persona que ha sido torturada o que ha sido sometida a trato cruel, inhumano y degradante, de cualquier prueba que haya sido obtenida en violación de esas prohibiciones. Quiero destacar que estas obligaciones son del Estado fundamentalmente frente a la comunidad internacional, pero no se reducen a la obligación de la representación internacional del Estado, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, sino que son obligaciones de todas las instituciones que forman parte del Estado en el derecho interno y en su relación con el mundo. Son entonces obligaciones que en la esfera respectiva de sus atribuciones tienen todos los poderes del Estado. No se puede en derecho internacional aducir que la organización interna del Estado no permite el cumplimiento de una obligación internacional porque, por ejemplo, la violación de la norma respectiva ha sido cometida por un órgano interno de una administración autárquica o autónoma. Y no se puede oponer la organización federal como excusa para el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado Nacional.
Eh, en este sentido, es muy importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desarrolló la doctrina del control de convencionalidad, que se ha discutido en muchos países, pero que se conoce bien en México, afortunadamente. Eh, el control de convencionalidad se ha mencionado varias veces en distintas eh, decisiones de la Corte Interamericana, pero la que quiero destacar es el caso Almonacid Arellano contra Chile, porque es un caso de una violación muy grave de derechos humanos que incluye tortura y ejecución extrajudicial. Y en ese caso del 2007, la Corte Interamericana desarrolló el control de convencionalidad para decir que es función del Poder Legislativo el eliminar los obstáculos para la investigación de la muerte del señor Almonacid Arellano en manos de la dictadura pinochetista. Pero también es obligación de los jueces no dar eh, efecto jurídico interno en Chile a normas procesales o de organización judicial que por una razón o por otra impedían hasta el 2007 la investigación de la muerte de Almonacid Arellano. Y quiero destacar que de los jueces de la Corte Interamericana, el que más ha contribuido a una exploración sistemática e intelectualmente muy persuasiva del control de convencionalidad es el jurista mexicano don Sergio García Ramírez. En cuanto a la obligación de investigar, eh, la tortura, ha dicho el profesor Antonio Cassese, que es una eh, eh, norma única en el sentido del derecho internacional de derechos humanos, porque, como dije antes, cada acto de tortura obliga al Estado a investigar, procesar y castigar el acto. Eh, en este sentido, también el caso Almonacid Arellano es muy importante porque insiste en la obligación de cooperación internacional para prevenir la tortura, al decir que los estados tienen que proveerse respectivamente herramientas para combatir la tortura a través de la extradición, por supuesto, pero también del intercambio de información y de evidencias que puedan tener. Pero antes de terminar, quiero decir que la investigación de la tortura, tanto para efectos penales como también para efectos de reparación de las víctimas, tiene que tener varias características. La primera es que tiene que ser pronta. En la observación general número 3, el Comité contra la Tortura ha dicho que la demora injustificada de la investigación viola no solamente la convención misma, sino específicamente el artículo 14 de la convención, que es el que obliga al Estado a reparar el daño. La segunda característica es que tiene que ser imparcial. El Protocolo de Estambul, en su párrafo 79, insiste primordialmente en que los protocolos de Estambul tienen que ser hechos por investigadores independientes de los autores y de las instituciones a las que puedan pertenecer los autores. Y tienen que ser independientes también los integrantes de comisiones de investigación que a veces los estados establecen para analizar casos frecuentes de tortura. Eh, Además, la investigación tiene que ser eficaz. Para que sea eficaz, tiene que estar dirigida a establecer claramente si se produjo o no la tortura, y eso se hace escuchando a la persona que es examinada y que cuente su historia y que cuente cómo ocurrieron los hechos, y determinar la consistencia de ese relato de los hechos con los signos físicos que se puedan presentar. También tiene que haber documentación fotográfica. Si hay testigos, hay que consultar a otros testigos. Y fundamentalmente el investigador y el forense que hace el examen bajo el protocolo de Estambul tiene que tener conclusiones sobre la consistencia entre el relato y los signos físicos o psicológicos que se encuentren, según grados de verosimilitud.
que lo hacen absolutamente concluyentemente probatorio de la tortura, o pueden ser consistentes, pero no definitivamente probatorios. Además, la investigación tiene que ser completa, porque tiene que no solamente detectar lesiones, sino opinar sobre el origen probable de las lesiones. Y en la Corte Interamericana, en el caso Vargas Areco contra Paraguay, se refiere específicamente al Protocolo de Estambul, eh, para decir que no solamente las investigaciones hay que hacerlas con el método correcto de investigar médicamente, la medicina forense, sino también que tiene que tener una interpretación de las pruebas forenses y la relación con prácticas de tortura que puedan conocerse. Y ya estoy terminando con la obligación de reparaciones, porque además de la obligación de reparar y rehabilitar, el derecho internacional reconoce que la reparación tiene que ser integral en la medida de lo posible. Cuando no es posible la restitución al estado anterior al hecho de la tortura, el Estado está obligado a la compensación a través tanto del daño emergente como del lucro cesante y también del daño moral, es decir, una compensación económica por el sufrimiento, el dolor y sufrimiento ocasionado. También hay obligaciones de satisfacción que son no pecuniarias, pero que son de una gran importancia. El de pedir disculpas a las víctimas de la tortura, por ejemplo, es una medida de satisfacción. Y también tiene, por supuesto, que haber medidas de no repetición. En cuanto al non-refoulement, quiero decir solamente que esto es una obligación creada en la Convención contra la Tortura por relación con el derecho internacional de refugiados, porque en la Convención de 1951 sobre el estatus de refugiados se establece una prohibición de refoulement, de retorno, pero con la prohibición de retorno de la Convención contra la Tortura tiene una característica muy especial, y que es que no hace falta ser declarado asilado o refugiado para gozar de este derecho a non-refoulement, sí el riesgo de tortura. Lo que quiere decir, entre otras cosas, es que aún los peores delincuentes y los peores violadores de derechos humanos tienen derecho a no ser regresados a un lugar donde puedan ser torturados. Eso no es así en el caso del derecho de refugiados, porque para que se aplique el non-refoulement, primero hay que determinar si una persona es efectivamente refugiado o asilado. Y además, la misma Convención del 51 dice que las personas que persiguen a otros no tienen derecho al refugio ni al asilo. Y por último, con relación a la regla de exclusión, no hace falta decir mucho sobre qué quiere decir eh, la prohibición de admitir como prueba en juicio a confesiones obtenidas bajo tortura, pero sí que tiene una relación muy estrecha con el debido proceso y especialmente con el derecho de toda persona a no declarar contra uno mismo. Este es un principio constitucional en la mayoría, si no en todos los países que integran las Naciones Unidas, pero además es un principio consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias.